O- Bueno, estábamos viendo los principios generales del derecho ambiental y en el orden que los habíamos eh, señalados. No recuerdo si vimos la restaurabilidad, pero es poco lo que puedo decir. Y si lo repito, pues eh, no, no tiene ninguna incidencia. Entonces serían los que nos faltaban este principio que ya mencioné, el principio de extraterritorialidad o de cooperación, como le llaman otros, el principio de desarrollo sostenible, el principio precautorio y el principio de prevención. Bien, en cuanto al principio de restaurabilidad, sin embargo, eh, creo que el, me voy a apartar un poquito. Creo que el tema de la trilogía de los derechos no quedó muy claro. No quedó muy claro porque parece ser que después mezclé otro tema y se fue en el momento de relacionarlos, se fue quedando este tema un poco corto, diríamos. Bien, dijimos que este enfoque de la trilogía de los derechos vino a cambiar la visión, o más bien el concepto que se tenía de el que el derecho internacional era un derecho exclusivamente para que los países acordaran reglas, medidas y otro tipo de convenios para mejorar la calidad de vida las, de los habitantes de las naciones. Pero también intervenían algunos organismos muy importantes en este tema. Sin embargo, era muy poco lo que se aportaba para el medio ambiente, especialmente en el marco interno de los países. Por esa razón, se dice que el derecho internacional, más bien, que esta trilogía de los derechos rompe con ese enfoque que se tenía y aparecen como de primordial atención estos tres derechos que se dicen también que casi siempre se encuentran en pugna, como son el derecho ambiental, los derechos humanos
y el derecho al desarrollo. Creo que ya mencioné anteriormente por qué razón es que se hace ese enfoque. Y si no recuerdo mal, traje como ejemplo de ese aparente choque de estos derechos en lo que sucedió aquí en el país, aquí en la capital, más bien en el lado de Santa Tecla, diríamos, aquí donde está la facultad, cuando se emite un decreto ejecutivo que crea la primera zona protectora del suelo. Y les decía que esa primera zona protectora del suelo se adoptó o se creó por ese decreto por el problema que se había detectado en esos años sobre que los mantos de agua potable del agua subterránea se estaban profundizando cada año más y se decía que por el orden de 1 metro el agua se estaba profundizando. Recuerdo haberles contado de que se contrató una empresa israelita para que viniera a hacer un estudio para ver cómo se podía resolver el problema. Y además se le encargó a esa empresa que diera o que propusiera algo para solucionar el problema, diríamos, del río Acelguate, para que ese río pudiera sanearse hasta cierto punto sus aguas, saneársele sus aguas, de tal virtud que cuando llegaran estas aguas finalmente a desembocar en el río Lempa, ya no fueran tan contaminadas o no contaminadas o poca contaminadas, de alguna manera. Entonces ellos propusieron 2 soluciones, ¿verdad? Que ya les mencioné. Una precisamente fue la creación de esta área de protección, de la primera zona protectora del suelo, para dejar en el centro al volcán de San Salvador, donde no se permitiera o no se iba a permitir ninguna construcción en adelante y pudieran las aguas lluvias infiltrarse en el subsuelo y llegar a engrosar las aguas subterráneas. Y la otra solución bueno, eso además, decían ellos, canalizar todo el agua lluvia de esta zona y llevarla a la zona de la laguna, ¿verdad? Para embalsarla allí, darle tratamiento y bombearla de regreso a San Salvador, ahí en el plan de la laguna. Y en cuanto al río Acelguate, creo que esto no lo dije, proponían ellos que en el transcurso del cauce de este río, ya hablamos de que el río realmente, pues según las exigencias de las legislaciones internacionales, realmente no correspondía a un río, pero bueno, nosotros en apego a aquella fórmula mágica de los romanos, la existimatio circumcolentium, que decía que era río si los vecinos circunvecinos, o valga la redundancia, que si los circunvecinos o los que vivían cerca decían que era río o no era río, lo que ellos dijeran. Entonces los romanos adoptaron eso. Y aquí en El Salvador a nadie se le va a ocurrir en este momento decir que el río Acelguate no es río, porque está ya quebrando esa costumbre que nosotros tenemos ya
de decir que el río es río, aunque no responda, como digo, a las exigencias que los expertos en derecho de agua dicen que debe llenar una fuente de agua para que llegue a merecer el nombre de río. Pues bien, los israelitas dijeron, mire, en todo el transcurso de este río, mientras llega al río Lempa, hay que hacerles unas caídas para que el agua vaya agarrando velocidad a través de ciertos mecanismos técnicos que ellos propusieron, ¿verdad? Hacerle unas caídas de tal manera que la aireación del agua, o sea, el aire sobre el agua, vaya purificándola para que al llegar al río Acelguate vaya lo más pura posible. Bien, pero eso significaba obviamente inversiones en los dos, en las dos propuestas, más en la del río Acelguate, inversiones económicas fuertes, ¿verdad? Creo que ya lo mencionó, y había que mover esas industrias del plan de la laguna en este segundo caso, y en el primero pues había que prohibir la construcción de cualquier tipo de cosas en la zona que quedaba comprendida dentro de la zona protectora. Y les conté que hubo una discusión sobre eso. Se decía que esa decisión frenaba el desarrollo del país. La discusión duró y finalmente el decreto fue derogado y permitió, en consecuencia, la construcción de todo tipo en la zona que se había establecido como zona prohibida para la construcción, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el resultado? Que era lo que quería señalar. Pues el resultado fue que la institución que tiene el deber, la obligación por ley de dotar de agua potable a todo el país, no solo a la zona urbana, a todo el país, según dice su ley, no pudiera utilizar las aguas subterráneas para proveer del servicio a la zona metropolitana de San Salvador, incluyendo los municipios vecinos, porque los mantos no se recuperaron y en consecuencia comenzaron a tratar de obtener agua mediante otros proyectos. Ahí nacieron varios proyectos, la perforación de pozos ahí por Guazapa, la zona norte y varios. Pero finalmente tampoco eso pudo hacerle frente a la demanda y llegó la institución ANDA, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, a tomar como solución traer el agua o la mayor parte del agua para la zona metropolitana de San Salvador desde el río Lempa, ¿verdad? Eso es lo que yo les quería mencionar, es decir, se obligó a esta institución, que por siempre ha sido una institución con problemas económicos desde que nació, desde que la crearon, a tener que hacer grandes inversiones para poder traer agua desde el río Lempa. Se pueden imaginar con esas tuberías enormes y atravesando infinidad de propiedades privadas, para lo cual la institución, gracias a su ley, tiene dos sistemas. Uno que es el establecimiento de servidumbres,
y hasta la expropiación, ¿verdad? Pero de todas maneras, las servidumbres hay que pagarlas, no es una cuestión que legalmente exima a la institución de pagar ese derecho, y ya podrán imaginarse la cantidad de propiedades que ha atravesado y la cantidad de dinero que habrá pagado, siendo una institución que no cumple, que no puede cubrir sus gastos con lo que recibe por el servicio que presta. Bien, esa fue la consecuencia de este problema, que hay que resolverlo cuando hay intereses encontrados mediante esta que se le da en llamar la trilogía de los derechos. Bien, vamos a tratar entonces de seguir con el desarrollo de los principios generales como lo habíamos diseñado. Y vamos a ver someramente, porque realmente creo que ya el tiempo nos alcanzó, el tiempo para finalizar el ciclo. Lo vamos a hacer de aquí en adelante en una forma más escueta, porque no podemos ahondar mucho en los temas precisamente por el tiempo. Bien, el principio de extraterritorialidad. Otros le llaman principio de cooperación. Este principio se explica diciendo que muchas de las normas que tienen aplicación en un determinado país tienen consecuencias mucho más allá de sus fronteras. Esto ocurre también cuando son normas comunitarias, es decir, de las comunidades, cuando estamos hablando internamente, es decir, dentro del país. Entonces, la regla es que en derecho ambiental, el ámbito de aplicación de las normas tienen efectos en los contornos del territorio del país, si estamos hablando de cuestiones internacionales. Pero también cuando se trata de normas comunitarias, como por ejemplo cuando se emiten las ordenanzas municipales. Por esa razón, nosotros propusimos, creo que ya lo mencioné, la revisión de las ordenanzas municipales relativas al medio ambiente de todos los municipios que están implicados, o de todos los municipios que están ubicados en la cordillera del Bálsamo, para proponerles que las uniformaran o fueran iguales. En lo posible, desde luego. Precisamente por esa consecuencia, que obviamente que se daría en toda la cordillera.
Aquí me quiero detener un poco en un enfoque general que, que en el transcurso del ciclo hemos ido haciendo, pero creo que en este momento es necesario volver sobre el tema. Porque como les decía, es imposible que en tan corto tiempo nosotros, ustedes y yo también, podamos hacer un análisis profundo de lo que es el derecho ambiental, especialmente en El Salvador. Me parece que el tema de los recursos naturales es el más importante, porque obedecen a ciertas normas que muchas veces no están incorporadas en las leyes en forma muy clara. Y ustedes, como estudiantes ya avanzados de la carrera, pues tienen experiencia en el manejo de las leyes, reglamentos. Y entonces bastaría que se mencionen posiblemente dónde se encuentran las normas más especiales, más adecuadas, para que ustedes puedan hacer el estudio correspondiente. Entonces yo voy a regresar un poco sobre los recursos naturales, diciendo que el deterioro de los recursos naturales, especialmente en El Salvador, a nuestro criterio, obedece al desarrollo desordenado en el que ha estado y crecido nuestra sociedad, por la falta de una legislación adecuada. Cuando crece la sociedad, obviamente demanda cada vez más la utilización de los recursos naturales. Se espera que ahora cambie la situación en El Salvador con la promulgación y entrada en vigencia de la Ley de Ordenamiento Territorial, a la que me voy a referir muy escuetamente en un momento. Aclarando que la solución al grave problema ambiental del país no es responsabilidad exclusiva del Estado, sino que de todas las instancias administrativas intermedias, como las municipalidades, obviamente entre entes descentralizados y la sociedad en general. El problema del agua, por ejemplo, con sus efectos positivos y sus efectos dañinos o perjudiciales, el problema de los desechos sólidos y otros más requieren la implementación de políticas bien orientadas para reafirmar o recuperar, más bien dicho, y preservar nuestros recursos naturales y un ambiente adecuado para la población. En esta tarea tiene vital importancia la participación de los gobiernos locales. Y efectivamente, conscientes de su papel, a partir del año 1990, los municipios iniciaron
un movimiento de planificación y protección de los recursos naturales y el medio ambiente, incorporando en sus ordenanzas normas dirigidas a ese fin. Y es que los municipios cuentan con una herramienta muy valiosa establecida en el Código Municipal, que son las ordenanzas municipales, para atender sus obligaciones, especialmente en los campos de la restauración, preservación y uso armónico y coordinado y en forma racional de los recursos naturales. Y obviamente el saneamiento ambiental de sus comunidades, con el adecuado tratamiento de la basura, los desechos sólidos, la prevención y combate de enfermedades, adoptando programas convenientes para la prevención de amenazas a la salud. El problema posiblemente radica en que la visión de esa protección ha sido con enfoque local del municipio, es decir, reduciendo a los límites, o reducido más bien a los límites del municipio y no bajo el enfoque del ecosistema. Habría que revisar las ordenanzas municipales, y esa fue la intención que teníamos con la Cordillera del Bálsamo. Habría, que revisar las ordenanzas municipales que se han dado, por ejemplo, en los municipios que obedecen a circunstancias de la naturaleza iguales. En el caso de la Cordillera del Bálsamo, los municipios de Tepecoyo, Zacacoyo, Chiltiupán, Comasagua, Talnique, etc. El Código Municipal se da por decreto legislativo número 274 del 31 de enero de 1986 y se publica en el Diario Oficial número 23, tomo 290, del 5 de febrero de 1986, de ese mismo año. Y ha sufrido bastantes reformas en 1986, 87, 88, 89, 2000, 2006, 2008 y otras más. Bien, el código tiene por objeto desarrollar los principios establecidos en la Constitución en materia de organización, funcionamiento y ejercicio de las facultades autónomas de los municipios, como la unidad
política administrativa primaria de la organización estatal dentro de su respectivo territorio, donde se debe estar garantizada la participación popular en la formación, conducción, equilibrio y justicia de la sociedad local. El municipio tiene autonomía para darse su propio gobierno basado en el bien común de la localidad, obviamente sin apartarse desde luego de la política nacional, que también debe estar enmarcada en normas y principios que busquen el bien común de todos los habitantes del país. Pero específicamente el código establece que el municipio tiene autonomía para crear, modificar y suprimir tasas por servicios y contribuciones públicas, y para costear las obras establecidas por la ley. Obviamente para decretar su propio presupuesto de ingresos y egresos. Pero lo más importante, desde el enfoque que le estamos dando en este momento, es que tiene autonomía para decretar sus ordenanzas y sus reglamentos locales, y para elaborar sus tarifas de impuestos y reformas y proponerlas a la Asamblea Legislativa. Pero habrá que señalar, o es necesario señalar, que la competencia municipal que tiene que ver con la ley del medio ambiente básicamente son la promoción y desarrollo de programas de salud, especialmente de aquellos que vayan dirigidos al saneamiento ambiental y a la prevención y combate de enfermedades. 2. La regulación y supervisión de la publicidad comercial, especialmente de aquella que puede producir contaminación sónica, visual o de cualquier tipo. Sobre este tema vamos a regresar cuando veamos el término contaminación desde la perspectiva de la ley del medio ambiente. Pero solo quiero mencionar lo que acabo de repetir lo que acabo de decir, en el sentido, valga la redundancia, de que pueda producir contaminación sónica. Eso lo saben ustedes, ¿verdad? Que en nuestro país a veces se irrespeta a los vecinos con aparatos estridentes, con propagandas políticas de sonidos altos, de sonido alto, de enfoques religiosos, con parlantes en los lugares públicos, y en relación, etcétera, y en relación a la visual, esa costumbre de poner rótulos a la orilla de las carreteras con vallas enormes, a veces con motivos llamativos, que hacen que la gente cuando va manejando pierda su visión de la carretera y se dedique a ver lo que han puesto allí en las vallas. No quiero mencionar
qué es lo que ponen, pero ustedes saben que para promover baterías ponen ahí una dama, para promover otro tipo de cuestiones igual, y cuando vienen artistas, etcétera. No me voy a detener en eso. Tercero, lo referido al uso y explotación turístico y deportivo de los diferentes cuerpos de agua, es decir, de los lagos, lagunas, ríos, quebradas, islas, bahías, playas, etc. Cuarto, la regulación y desarrollo de planes y programas que van dirigidos a la preservación, restauración, aprovechamiento racional y mejoramiento de los recursos naturales, es decir, lo que establece el artículo 117 de la Constitución. Y quinto, la prestación de servicios de aseo en las ciudades, la recolección, tratamiento y disposición final de la basura, con excepción de los desechos sólidos peligrosos y bioinfecciosos en relación a los cuales los municipios actúan o deben actuar en íntima colaboración con los ministerios de salud pública y asistencia social y del medio ambiente y recursos naturales. Estos desechos infecciosos son aquellos materiales que no han sido utilizados directamente o descargados permanentemente, pero que todavía tienen actividad química o que son corrosivos, tóxicos, explosivos, infecciosos, radioactivos, oxidantes o cualquier otra característica similar que son capaces de provocar peligro a la salud o a la vida de los seres humanos o a los recursos, daños a los recursos naturales y al medio ambiente por sí solos o bien al contacto con otros materiales. Bien, lamentablemente no todas las municipalidades han hecho uso de esa herramienta tan importante que les mencionaba de las ordenanzas municipales. En un estudio que se hizo, una investigación que se hizo, creo que ahí por el 2006, se determinó, se comprobó que únicamente de las 262 alcaldías, más o menos unas 162, 65, tenían ordenanzas municipales para la protección de los recursos naturales y obviamente protección del medio ambiente. Pero que obviamente son las instituciones que por tener un territorio más pequeño que atender son las que más pueden contribuir para el problema ambiental en el país. Bien.
vamos a seguir entonces con los principios generales que nos habíamos propuesto desarrollar en estos momentos. Habíamos hablado de la extraterritorialidad, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a tratar de desarrollar los otros principios que estaban mencionados. A ver, permítanme. El principio de desarrollo sostenible. Se dice que este principio es uno de los más recientes que se han adoptado en el derecho ambiental. Aunque de verdad su aspecto de fondo no es realmente nuevo. Y prácticamente se reduce, como lo dijo la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en una ocasión, que lo definió de la siguiente forma: es el desarrollo, es decir, el principio de desarrollo sostenible es el que cubre las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras de cubrir sus propias necesidades. Nuestra ley del medio ambiente establece este principio como uno de los objetivos del Estado. Y dice que es propiciar el uso sostenible de los recursos naturales que permitan mejorar la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones. Y por eso se dice que este principio no es más que un llamado a la prevención, a efecto que no se deterioren los recursos naturales, para que las generaciones futuras, pero también las presentes, puedan utilizarlos sin tener problemas por su deterioro, por su escasez, porque ya no existan.
para los del futuro, de las futuras generaciones. Por esa razón, deben usarse de la manera que ya dijimos hace algún tiempo, en una forma armónica y coordinada. Y nos remitimos, y lo vuelvo a hacer, a las observaciones del ingeniero forestal Gifford Pinchot. Ya sobre eso me he explicado, o he tratado de explicar en qué consiste en varias ocasiones. Y hemos dicho que los recursos naturales, si bien es cierto que existe este principio, existen para ser usados, utilizados, pero de una forma, de la triple forma que ya dijimos, de una forma múltiple, armónica y coordinada. Hay otras definiciones que se han dado sobre este principio. Y una se dio en una reunión de la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Social, Alianza Centroamericana para el Desarrollo Social, en 1994 en Costa Rica. Y es un poquito más complicada. Ahí se dijo que era proceso de cambio, la definió así, proceso de cambio progresivo de la calidad de vida del ser humano, que coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo por medio del crecimiento económico con equidad social y la transformación de los medios de producción y de los patrones de consumo que sustenten el equilibrio ecológico. Bien, vamos a seguir con el principio precautorio. Este principio, como el principio de prevención, son quizás los principios más fundamentales del derecho ambiental. Pero específicamente el precautorio se toma, por decirlo así, de la legislación de la República Federal Alemana de 1970. Y encontramos una primera definición de este principio en la Declaración de Río de 1992, que ya mencionamos en las pláticas anteriores. Hay una definición que se adopta allí en los términos siguientes: principio precautorio. Dice así la definición: con el fin de proteger el medio ambiente,
los estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. En otros términos, o viendo entre líneas, lo que está diciendo es que los países no pueden poner pretextos porque se les está pidiendo que hagan o que tengan en cuenta este principio conforme a sus capacidades. La ley del medio ambiente nuestra adopta este principio en el artículo 2, letra F, como uno de los principios de la política nacional del medio ambiente, en los términos siguientes. Dice: la política nacional del medio ambiente se fundamentará en los siguientes principios. F. En la gestión de protección del medio ambiente prevalecerá el principio de prevención y precaución. Toma los dos principios que estamos tratando de explicar. Bien. El principio de prevención también es uno de los principios fundamentales del derecho ambiental. Y es que no todas las leyes tienen este tipo de disposiciones para prever los acontecimientos futuros. Y por eso se dice que es un principio prácticamente propio del derecho ambiental. Y que tiene, como dicen algunos, su fundamento en esa frase común, esa frase de nuestro idioma, que dice que más vale prevenir que combatir o curar. ¿Por qué busca prevenir el daño al medio ambiente? A través de limitar y controlar acciones o actividades o proyectos que puedan causar esos daños.
Y esto obviamente obliga al Estado a intervenir antes de que el daño se produzca. Este principio tiene su origen primordialmente en la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982, en la Declaración de Estocolmo de 1972, o sea, habría que poner primero Declaración de Estocolmo de 1972, la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982 y luego la Declaración de Río de Janeiro de 1992. Y ha formado parte integrante de tratados internacionales como el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, el tratado por medio del cual se establece la Comunidad de Estados Africanos o de África del Este de 2001, y como ya dijimos, se adopta en el artículo 2, letra F de nuestra Ley del Medio Ambiente. Y que tiene además, como uno de sus antecedentes remotos, la Ley Nacional de Medio Ambiente de los Estados Unidos de 1969. Bien, vamos ahora y siempre por razón del tiempo y de verdad por las limitaciones que tenemos por este problema que estamos pasando, he creído conveniente hacer un esquema de la legislación más importante respecto al medio ambiente en nuestro país. Voy a mencionar en términos amplios la legislación que tendríamos que revisar, y ojalá nos alcance el tiempo, para poder hacer un recorrido adecuado sobre la legislación que tenemos en el país y que deberíamos de examinar. En primer lugar, obviamente, la ley del medio ambiente. Lo voy a mencionar y luego voy a regresar a dar algún tipo de información, pero creo que esto es necesario porque si el tiempo no nos alcanza, ustedes, si le toman interés a la materia, pueden consultar, pueden ahondar. Ley del medio ambiente, ¿verdad? En segundo lugar, el reglamento general de la ley del medio ambiente. En tercer lugar, el reglamento especial sobre el control de las sustancias agotadoras de la capa de ozono.
En el siguiente lugar, el reglamento especial de aguas residuales. Siguiente, reglamento especial de normas técnicas de calidad ambiental. En siguiente lugar, el reglamento especial en materia de sustancias, residuos y desechos peligrosos. En siguiente lugar, reglamento sobre el manejo integral de los desechos sólidos. Luego, el Código de Salud. Luego, la Ley Forestal. Siguiente, Ley de Conservación de la Vida Silvestre. Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura. Ley sobre control de pesticidas, fertilizantes y productos para uso agropecuario. Ley de riego y avenamiento. Ley de sanidad vegetal y animal. Código municipal. Código penal. Allí irían las leyes que le dan facultad para intervenir en asuntos medioambientales a la Policía Nacional Civil y a la Fiscalía General de la República. Ley de Desarrollo Territorial del Área Metropolitana de San Salvador y municipios aledaños. Ley de Ordenamiento Territorial. Ley de Urbanismo y Construcción. Y otros. Bien, vamos a entrar ahora a ver la ley del medio ambiente con advertencia que no vamos a hacer un estudio de ella artículo por artículo, sino que por instituciones
o disposiciones más importantes que se consideren, dado, insisto, el poco tiempo que se tiene. Bien, la ley del medio ambiente se da por decreto legislativo 233 del 2 de marzo de 1998. Ha sufrido reformas o ha tenido reformas, pero especialmente dos. La del 12 de abril de 2012 y la del 11 de octubre también del 2012. ¿Cuál es el objeto de esta ley? Permítame un minuto. El objeto de la ley son cuatro objetivos de la ley. El primero es desarrollar las disposiciones constitucionales que se refieren a la protección, conservación y recuperación del medio ambiente. Básicamente lo que dice el artículo 117 de la Constitución. En segundo lugar, es el uso sostenible de los recursos naturales con el objeto de permitir la mejor calidad de vida de las presentes y futuras generaciones. Ahí hay un principio de desarrollo sostenible, ¿verdad? En tercer lugar, normar la gestión ambiental pública y privada y la protección ambiental como obligación básica del Estado, de los municipios y de los habitantes en general.
Y por último, la ley busca asegurar la aplicación de los tratados o convenciones internacionales celebrados por el país, por El Salvador, en la materia ambiental. Para lograr esos objetivos, la ley establece que debe de haber en el país una política ambiental, una política sobre el medio ambiente, la cual define en su artículo 3 como el medio conformado por un conjunto de principios, estrategias y acciones emitidas por el Consejo de Ministros y realizada por el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y por un sistema que es creado también por la misma ley, que se conoce como el Sistema Nacional de Gestión del Medio Ambiente. Esto está creada, este sistema está creado en el artículo 5 de la ley y regulado de alguna manera en el artículo 6 del Reglamento General. Los principios que establece el artículo 2 de la ley están comprendidos en los literales de la A a la N del artículo 2, como ya dijimos. Vamos a analizar, tal vez no todos, sino los más importantes. Todos son importantes, pero no hay tiempo. Dice el artículo 2, la política nacional del medio ambiente se fundamentará en los siguientes principios. A. Todos los habitantes tienen derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es obligación del Estado tutelar, promover y defender este derecho de forma activa y sistemática como requisito para asegurar la armonía entre los seres humanos y la naturaleza. En este principio, o en esta letra A del artículo 2, nosotros encontramos el principio general de la legitimación y A, que le llamamos legitimación y accionabilidad procesal, ¿verdad? Porque dice todos los habitantes tienen derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. O sea, yo tengo un derecho, lo puedo defender, lo puedo exigir, y por eso se dice que aquí está ese principio general. En uno de estos, porque hay varios artículos. La letra B dice:
La adaptación al cambio climático deberá planificarse bajo los principios de responsabilidad, aquí está otro principio, comunes pero diferenciadas y de aprovechamiento racional de la responsabilidad intergeneracional. El artículo 5 de la ley, cuando me refiera a artículo voy a decir de la ley o del reglamento, y será la ley del medio ambiente y el reglamento general, ¿verdad? El artículo 5 de la ley dice que adaptación al cambio climático es ajuste realizado por los ecosistemas humanos o naturales en respuesta a los estímulos climáticos reales o esperados, producto del cambio climático o sus efectos, que atenúa los efectos perjudiciales, mitiga los daños o aprovecha las oportunidades. Esta definición es parte de la segunda reforma que se le hizo a la ley, cuya fecha ya la dije. Solo quiero aclarar que todas estas disposiciones fueron motivadas precisamente por el cambio climático. Como una observación muy personal, puedo decir que yo entiendo que cuando la ley se da en 1998, no se refería mucho o casi nada al cambio climático, porque no era un problema agobiante para el país ni para el mundo. Pero resulta que pocos años después, estaríamos hablando de 22 años, ahora, pero cuando dejan la reforma, que fue en el 2012, estábamos hablando de menos años. Se hicieron una reforma y se incorporaron muchas disposiciones porque ya el cambio climático se había hecho presente y ya nosotros lo sentíamos en el país. Entonces, quizás la acotación importante es que cuando la ley se da, no había mucha preocupación sobre el cambio climático y pocos años después la preocupación apareció porque el cambio climático apareció también. Bien, luego dice el artículo 2, que trata de los principios de política nacional del medio ambiente, en la letra C. El desarrollo económico y social debe ser compatible y equilibrado con el medio ambiente, tomando en consideración el interés social señalado en el artículo 117 de la Constitución. Aquí, en esta letra C, podemos nosotros señalar que la ley nos está invitando a que tanto el desarrollo como el equilibrio del medio ambiente, que son derechos humanos los dos, sean compatibles. Es decir, esa trilogía de los derechos que ya mencioné
es parte de la preocupación de esta letra C del artículo 2 de la ley. La letra D. Se deberá asegurar el uso sostenible, disponibilidad y calidad de los recursos naturales como base de un desarrollo sustentable y así mejorar la calidad de vida de la población. Aquí la ley nos está invitando a que hagamos un uso armónico, un uso múltiple y coordinado de los recursos naturales. Temas que ya se explicaron en la primera parte, si no me equivoco, de cuando se estaba desarrollando el programa sobre esos aspectos. Luego la letra E. Dice, es responsabilidad de la sociedad en general, del Estado y de toda persona natural y jurídica reponer o compensar los recursos. Esas palabras son tomadas del artículo 117 de la Constitución. Es responsabilidad reponer o compensar los recursos naturales que utiliza para asegurar su existencia, satisfacer sus necesidades básicas de crecimiento y desarrollo, así como enmarcar sus acciones para atenuar o mitigar su impacto en el medio ambiente. Por consiguiente, se procurará la eliminación de patronos de producción y consumo no sostenible sin defecto de las sanciones a que esta ley diere lugar. Este principio o esta letra del artículo engloba muchas cosas. En primer lugar, establece el principio de responsabilidad, ¿verdad? Y lo dice textualmente, es responsabilidad de la sociedad. ¿De qué? ¿Cuál responsabilidad? De reponer o compensar, que es lo que dice el artículo 117 de la Constitución. Y luego al final, al decir que para atenuar, dice, o mitigar su impacto en el medio ambiente, punto y coma. Por consiguiente, se procurará la eliminación de patronos de producción y consumo no sostenible en defecto de las sanciones a que la ley diere lugar. Aquí hay muchas cosas que se pueden mencionar, pero solo quiero decir dos. Una, y es la práctica de la quema de los rastrojos. Por costumbre, nuestros campesinos, nuestros agricultores, cuando ya han sacado la producción de maíz, frijol, maicillo y cualquier otro grano básico, lo que queda después de sacar el producto agrícola es quemado, es decir, lo que se llama la quema de los rastrojos, una práctica que es totalmente dañina para el medio ambiente en todos los sentidos, para el suelo, para la flora, la fauna, la atmósfera, en fin, un daño bastante general, cuando lo recomendable es que esos rastrojos se conviertan en abono para las próximas cosechas. Y la otra es, en esa misma idea, en esa misma línea, es la quema de la caña de azúcar. Tal vez ustedes han tenido oportunidad de estar cerca de un cañal cuando le dan fuego para sacar la producción. Y por eso aquí hay un dicho famoso, popular, que dicen cuando van a hacer algún señalamiento fuerte o algo, van a hablar algo mal de alguien o de algo, dicen démosle fuego al cañal,
porque realmente es una práctica dañina, según dicen los expertos, en el mismo orden de ideas, dañino en cuanto a la naturaleza en general, al medio ambiente, a la atmósfera, la flora, la fauna, el suelo, en fin, una práctica que ha sobrevivido por muchos años. Pues esta letra hace ese llamamiento a fin de que se procure la eliminación de esos patronos de producción. Yo he mencionado dos, pero hay muchos más. Y además el consumo que no es sostenible de los recursos naturales deben de eliminarse, dice la ley, en esta política nacional del medio ambiente. Y luego la letra F, que ya la mencionamos, es donde se establecen los dos grandes principios que para muchos son la base del derecho ambiental, que son la prevención y la precaución. Dice, en la gestión de protección del medio ambiente prevalecerá el principio de prevención y precaución, los dos grandes principios del derecho ambiental. Luego la letra G tiene ese principio que mencionábamos, que aparentemente es el principio más lógico del derecho ambiental, pero que es uno de los principios más complicados de aplicar. Y es el principio que dice que el que contamina paga. Dice así la letra G: la contaminación del medio ambiente o alguno de sus elementos que impida o deteriore sus procesos esenciales conllevará como obligación la restauración o compensación del daño causado, debiendo indemnizar al Estado o a cualquier persona natural o jurídica afectada, en su caso conforme a la presente ley. Recuerdo, o más bien me remito al caso que yo les contaba en alguna ocasión sobre el daño que se estaba causando en cierta zona de la ciudad de Buenos Aires, donde habían personas aledañas a la zona industrial, que estaban saliendo o que estaban sufriendo enfermedad por lo que se manipulaba en la zona, y que ellos fueron a demandar y la corte condenó a cierta indemnización fuerte, por cierto, a las empresas ya por el daño causado, como una obligación de restauración o compensación del daño causado, y además habilitó a las personas individualmente consideradas para que demandaran una indemnización por los daños sufridos en su persona, como cualquier persona natural o jurídica afectada en su caso, dice esta letra. Luego hay otro, pero vamos a pasar a la letra I. Dice, la gestión pública del medio ambiente debe ser global y transsectorial, compartida por las distintas instituciones del Estado, incluyendo los municipios, y apoyada y complementada por la sociedad civil, de acuerdo a lo establecido por esta ley, sus reglamentos y demás leyes de la materia. Aquí encontramos el principio de cooperación. A nivel interno, pero también podríamos mencionar como a nivel internacional con los países vecinos,
lo que ocurre con el plan trifinio, el cual vamos a explicar ya en la parte final, que es cuando veamos o tratemos de explicar uno de los objetivos de la ley del medio ambiente, que son asegurarse de que se apliquen los tratados internacionales que El Salvador ha firmado y ha ratificado sobre el medio ambiente. Luego en la letra J, en los procesos productivos o importación de productos deberá incentivarse la eficiencia ecológica, estimulando el uso racional de los factores productivos y desincentivándose la producción innecesaria de desechos sólidos, el uso ineficiente de energía, del recurso hídrico, así como el desperdicio de materias primas y materiales que puedan reciclarse. Igual es un llamado a adquirir o a adoptar ciertas prácticas del cuidado de nuestro medio ambiente. Incentivando, dice, la eficiencia ecológica, estimulando el uso racional de los factores productivos y desincentivando la producción innecesaria de desechos sólidos. Vamos a ver los reglamentos más adelante sobre este último tema de los desechos sólidos. La letra L. Se potencia la obtención de cambio de conducta sobre el castigo con el fin de estimular la creación de la cultura proteccionista del medio ambiente. Es una invitación a todos para que cambiemos nuestros patrones de conducta y que no esperemos o que no lo hagamos por temor a un castigo, sino que lo hagamos por un convencimiento de que las cosas se deben de hacer de tal forma que protejamos nuestro medio ambiente, nuestros recursos naturales, porque eso va en beneficio de nosotros mismos, de nuestra familia, de las generaciones actuales y de las futuras. Luego, bueno, aquí habrá que decir que nos está invitando la ley a que adoptemos una cultura de protección del medio ambiente. Es una cuestión que se dice muy frecuentemente de que el problema en nuestro medio es que no tenemos cultura protectora o proteccionista del medio ambiente, ni del cuidado de los recursos naturales. No estamos acostumbrados y la ley pues trata de invitarnos a que cambiemos esos patrones de conducta. Luego la letra M dice: adoptar regulaciones que permitan la obtención de metas encaminadas a mejorar el medio ambiente, propiciando una amplia gama de opciones posibles para su cumplimiento, apoyados por incentivos económicos que estimulen la generación de acciones minimizantes de los efectos negativos al medio ambiente. Aquí me quiero referir a lo que dijimos cuando comenzábamos el curso, que vimos ese conjunto de políticas, instituciones, más bien políticas aplicables a todos los recursos naturales. Una de ellas era la creación de incentivos, ¿verdad? Hablamos de la veda, hablamos del registro, del catastro, de la evaluación, pero prohibiciones, hablamos de limitaciones al dominio, etc.
Pero una de las cosas que mencionamos eran los incentivos económicos, que podrían ser de cualquier índole, para que el Estado pueda incentivar, por ejemplo, la reforestación del país, que tanta falta nos hace, y cualquier otro tipo de, que son incentivos como por ejemplo créditos blandos a la producción, inclusive eh, podría ser la, el no cobro de ciertos impuestos y premios, etcétera. ¿Para qué? Para incentivar de tal manera que nuestro medio ambiente, nuestros recursos naturales, al fin de cuentas, lleguen a recuperarse. Y finalmente, en la letra N, dice la ley con un sentido de también de llamamiento, un sentido de preocupación, ¿verdad? Dice, la educación ambiental se orientará a fomentar la cultura ambientalista a fin de concientizar a la población sobre la protección, conservación, preservación y restauración del medio ambiente. Exactamente la misma idea, el mismo llamamiento, la misma preocupación o sentimiento, o si quieren orden, que da el artículo 117 de la Constitución. Bueno, nos vamos a quedar aquí. Seguimos mañana.